de Juan, capítulo 1, versículo 1. El que lo tenga, por favor, confírmenoslo con un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Juan capítulo 1, verso 1 dice de la siguiente manera: en el principio, voy a leerlo en la PDT, la palabra de Dios para todos. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él, nada se habría hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. Amén. Le invito a que cierre sus ojos un segundo allí, incline su rostro y ponga este tiempo delante de la presencia de Dios. Pídale al Señor que ministre su corazón, que su palabra se haga espíritu y transforme todo nuestro ser. Padre, estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Colocamos este tiempo en la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que seas tú quien traiga vida, quien redarguya, quien traiga arrepentimiento, salvación y vida eterna, Señor. Este tiempo es tuyo porque tú eres el dueño y el Señor del tiempo. Este espacio es tuyo porque tú eres el dueño de todos los espacios de tu propia creación. Delante de ti nos presentamos como hijos tuyos, como creación tuya y como siervos tuyos, Señor, para que tú hoy nos ministres con amor, con misericordia y con justicia, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje es uno de los pasajes más impresionantes de toda la Escritura. Este pasaje es la respuesta a muchísimos interrogantes que tiene el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios acerca de Dios y acerca de Jesucristo su Hijo. El título del sermón de hoy, los que toman apuntes, se llama Un sermón para Jesús. ¿Un sermón para quién? Para Jesús. Un sermón para Jesús. Y yo sé que usted se está preguntando allí, bueno, ¿y por qué un sermón para Jesús? ¿Por qué cree usted que es un sermón para Jesús de lo que vamos a ministrar hoy a través de la Escritura? Un sermón para Jesús significa que hay muchos sermones que no son para Jesús. Que hay muchos sermones y hay muchas predicaciones y hay muchas ministraciones de la palabra hoy en día que no honran, alaban y exaltan el nombre de Jesucristo. Porque hoy en día en la iglesia contemporánea ha entrado una corriente de pensamiento que se llama humanismo. Entonces los sermones ahora no se tratan de Jesucristo, ni se tratan de Dios, sino se tratan de las personas, se tratan del humano, se trata del que va a la iglesia. Entonces a la persona hoy en día no se le predica que debe de acercarse a Dios porque Él es Dios y Señor de todo el universo. No, ¿eso para qué? Hoy a las personas es más fácil decirles que se acerquen a Dios porque hay algo que les puede beneficiar a ellos. Y no está mal porque Dios nos ayuda en su misericordia. Al enfermo Dios le sana, al necesitado Dios le provee. Pero no es el deber ser, porque acercarnos a Dios no debe tratarse de nosotros. Por eso es que esperamos a la última circunstancia difícil para acercarnos a Dios. Es solo y únicamente cuando se trata de un beneficio para mí. Eso se llama humanismo. De eso es lo que está llena la iglesia cristiana hoy en día, de ese tipo de humanismo. Y tenemos que colocar entonces nuestra fe o nuestra búsqueda de Dios en una balanza.
O es cristianismo siguiendo a Cristo, o es humanismo siguiendo a Cristo para mí, para mis necesidades, para mis caprichos, para mi yo, para mi gloria, para que a mí me vaya bien. ¿De qué se trata todo? Entonces, el humanismo versus el cristianismo. Hay un gran movimiento hoy en día que trata de decirle al hombre que se debe acercar por su propio beneficio, ¿no? Y para eso se han creado doctrinas y se han creado movimientos. Entonces se han creado lo que conocemos como movimientos de fe. No, tú no necesitas vivir para Dios, solamente necesitas tener fe. Ya, listo, y con la fe nos dijeron que todo viene por añadidura. Entonces, eso de adorar y exaltar el nombre del Señor y de vivir para Cristo y de esforzarnos por agradarle y por obedecerle y por vivir en santidad, no. Eso sobra hoy en día en las iglesias, no es la parte principal. Usted solamente va a ir a la iglesia y tenga fe en Dios y le va bien. Porque aquí lo más importante no es Dios, sino que a usted le vaya bien. Eso se llama humanismo dentro de la iglesia. Eso no es cristianismo. Cristianismo es ser seguidores de Jesucristo. Cristianismo es ser hacedores de la palabra de Jesús. El Señor le dijo, ¿no? Lo dijo, que si guardábamos sus palabras y sus mandamientos, seríamos verdaderamente sus discípulos, sus seguidores. El cristianismo entonces en esta introducción se trate de Cristo y no se trate de usted, por favor, que la gloria sea exclusivamente para Él. Entonces las iglesias se han convertido hoy en día en instituciones de beneficencia. Vaya, mijo, que allá le ayuda. Le dicen a uno, vaya a la iglesia, papito, que allá le ayuda. Vaya, que eso le va bien. Mire a su tío, ¿no? Dejó de tomar. Entonces la iglesia se ha convertido en instituciones de beneficencia. ¿Beneficencia por qué? Porque las personas se acercan a la iglesia por un beneficio personal. Ahora, no estoy diciendo que esto esté mal y que esté errado. Obviamente el Señor nos ayuda y ayuda al necesitado y ayuda a aquel que se acerca con un espíritu humilde y humillado. El Señor es misericordioso, bondadoso, abre puertas, nos provee. Lo que estoy diciendo es que si usted quiere caminar una vida con Cristo, que se trate más de Cristo que de usted. Porque lo que estamos viendo hoy en día es eso, que se trata más del cristiano que de Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Amén o no amén? Amén. Pronto me tiran un tomate por allá. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, lo que ha sucedido con esta corriente de humanismo dentro de la iglesia es que se ha, ¿cómo decirlo?, minimizado la figura de Jesús. No sé si me hago entender. No se le ha dado la relevancia enorme que tiene la figura de Jesucristo. Porque como no se trata de Jesucristo, el gran Señor, el Rey de Reyes del universo, sino que se trata del humano, entonces la figura de Jesús, presten atención acá, se ha visto reducida, se ha visto minimizada, se ha visto desplazada, se ha visto relegada. Y adivine quién ha desplazado la figura de Jesucristo en la iglesia. Sí, el cristiano. Porque ahora Jesucristo ya no ocupa el primer lugar en los sermones, sino el primer lugar es los cristianos. Ahora hay que predicar para que el cristiano le guste y se sienta bien y se sienta motivado y se sienta optimista. ¿Sí? Porque hay una línea muy delgada en el humanismo, hay una línea muy delgada entre la fe cristiana y el optimismo. Entonces, como el sermón o el predicador o la doctrina de la iglesia es una doctrina motivacional que le llena de optimismo y de esperanza humana, entonces al final del sermón el cristiano, entre comillas, sale contento y piensa que eso es fe. Pero acuérdense que la fe es una fe creciente que se mide en la obediencia a Jesucristo. La fe verdadera es la fe creciente como el grano de mostaza y se mide en tu vida en la medida en que tú has estado obedeciendo y caminando de acuerdo a las Escrituras. Esa es la fe de Dios. La fe motivacional que
que te dice que todo te va a ir bien, es la fe del humanismo que ha entrado en la iglesia. ¿Amén o no amén? Amén. Están bravos conmigo. Gloria al Señor. Juan capítulo 1 dice así: en el principio, ¿qué significa el principio? El inicio, comienzo. Pero este principio no es el inicio, este principio es antes de la creación del mundo. O sea, antes de que empezara el tiempo. Sino antes de que empezara el tiempo y el mundo y todas las cosas creadas, había un principio que es lo que conocemos como la eternidad primera, o la eternidad, ¿no? Por ponerle un nombre le pusimos primera, pero era la eternidad, no había tiempo y no había nada. Había un reino espiritual. En el principio, qué interesante, ¿no? Parece que uno supiera mucho, pero no es así, es la escritura. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. Y la palabra con P mayúscula se refiere a un nombre propio. La palabra estaba con Dios y era Dios. Un momento. ¿Quién era la palabra? Dios. Y estaba con Dios y era Dios. La palabra, no me acuerdo dónde fue que yo investigué, que decía que era logos. Logos significaba logos, o venía del logos, del latín, ya me acordé, venía del latín logos. Palabra significa logos, y luego cuando lo tradujeron al griego, palabra significó ungido. Y está hablando de una persona. Por muchos años yo nunca pude entender muy bien qué significaba que Jesús fuera la palabra o el verbo de Dios, que es lo mismo. Creo que en la Reina Valera, Rodolcito dice el verbo, ¿cierto? En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. En la PDT dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y era Dios. Y este es Jesucristo. Este es Jesucristo, en Cristo Jesús, que seguimos los cristianos hoy en día y hoy en este lugar. Dice que Él estaba con Dios y que Él era Dios y que Él estaba antes de que todas las cosas empezaran a ser hechas en ese principio, en esa eternidad primera. Sigue diciendo, estaba ahí con Dios en el comienzo, todo se hizo por aquel que es la palabra. Ahora ya vemos otra característica de este texto, y es que todo se hizo por Él. Por Él, fue hecho por Él, por Jesucristo. Sigue, sin Él nada se habría hecho. Reconfirma lo anterior. Todo se hizo por Él, y si Él no hubiese existido, pues nada hubiese existido en la creación. Impresionante. Esto es absolutamente interesante. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. ¡Qué tremendo! Entonces, la primera pregunta que vamos a desarrollar es ¿quién es Jesús? Y vamos a dar solamente tres características de quién es Jesús. Y aquí encontramos en este pasaje que Jesús es el verbo, la palabra. Ya vamos a ver en el segundo punto por qué es la palabra. ¿Qué significa que la Escritura diga que Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios? Ya vamos para allá. Pero el capítulo 1, en el versículo 1, 2 y 3, nos dice que Él es el verbo, que Él es la palabra. Nos dice que Él estaba desde la eternidad primera con Dios. Y tercero, nos dice que Él es Dios. Es Dios. Es Dios. Verbo, palabra.
impresionante. Quiero que me acompañe un segundo a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. Quiero que aliste sus dedos con la Biblia porque vamos a recorrer muy rápido unos 5 o 6 pasajes para terminar rápido con la predicación y no aburrirlo, no sacarlo de este problema de hoy, usted sentarse a escuchar la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. El que lo entiende, por favor, confírmelo con un amén. Gloria a Dios. Dice así: ustedes, lo leo en la PDT, ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Oh, qué maravilloso ese pasaje. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Por ejemplo, Filipenses dice algo parecido. Dice el gozo del Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Es algo así como no lo podemos expresar, ni siquiera podemos entender porque estamos tan contentos, ni podemos expresarlo con palabras. Eso sucede en el alma de una persona cuando hay algo que se llama el gozo de la salvación. La esperanza más maravillosa, sublime, grande que puede tener un ser humano se llama la esperanza de la vida eterna. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios y de que somos salvos. Y eso produce un gozo fantástico, una cosa loca que el mundo no lo puede entender. Eso es lo que traduce aquí un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Eso significa que están recibiendo la salvación, que es el resultado de su fe. Los profetas, en el versículo 10, estudiaron los detalles de esta salvación, tratando de entenderla, y hablaron sobre el generoso amor que Dios les ha dado a ustedes. Los profetas intentaban saber cuándo llegarían los sufrimientos de Cristo y cómo sería el mundo cuando llegara. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después. Dios les hizo entender que lo que decían no era para ellos mismos, sino que les estaban sirviendo a ustedes, o sea, a nosotros en este tiempo. Lo que los profetas decían es la misma buena noticia, evangelio de salvación, que fue anunciada por quienes les llevaron el mensaje a ustedes. Ellos también hablaron por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. En ese mensaje hay detalles que hasta los mismos ángeles quisieran conocer. ¿Qué sucede? Lo primero, de quién es Jesús, es el Verbo. Lo segundo, de quién es Jesucristo, es revelación. Revelación. Jesucristo es revelación. Aquí dice en este pasaje que los profetas querían saber sobre ese misterio, sobre ese amor de Dios, y el Espíritu de Cristo descendió del cielo y les habló acerca de ese amor, pero les dijo que no era para el tiempo de ellos, sino que era para otro tiempo, donde el amor de Dios iba a ser revelado a los hombres a través de Jesucristo. El Espíritu venía, ministraba a los profetas, a los siervos de la antigüedad, y otra vez se iba, no habitaba en ese momento. No era la dispensación de la gracia, no era el tiempo aún del que habla el libro de Joel, donde dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. No eran esos tiempos, eran
para estos tiempos. Y eso es lo que dice la Escritura. Hablaba de un Jesús que iba a venir y de unos profetas que anhelaban conocer ese impresionante misterio. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice algo así como en otro tiempo Dios habló de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas. No sé si alguien lo tenga y nos ayude a leerlo. Y en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Amén. ¿Qué dice, hermano? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, gracias, hermana. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, en el tiempo pasado, de muchas maneras y muchas veces por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Hoy nos ha hablado por el Hijo. Es el mensaje que tenemos. Es la palabra fiel y verdadera, el mensaje de Jesucristo que tenemos hoy en día. Entonces, vemos que había un mensaje oculto. Había un misterio que no había sido revelado en ese tiempo. Y que ahora nos es revelado. Por eso decimos que Jesucristo es la revelación del Dios vivo. ¿Amén o amén? Amén. Que Él vino a revelarnos, a mostrarnos al Padre. Pero entonces aquí nos puede surgir una pregunta muy interesante. Bueno, y entonces el Padre no se había mostrado en la antigüedad. Es una buena pregunta. Mateo capítulo 11, versículo 27 dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel, escúcheme bien, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No sé si alguien tiene la PDP. Favorcito, ¿la tienes? ¿Cómo dice revelar? La parte final de ese pasaje. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo capítulo 11, verso 17. Entonces, ¿qué es Jesús? 27. Es la revelación del Padre. Es la revelación. ¿Qué dice, hermano Robert? Mi Padre me ha dado todo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiere mostrarse. Y aquellos, gracias hermano, a quienes el Hijo quiere mostrarse. Hay una sola forma de conocer a Dios y es a través del Hijo. Y una de las funciones o una de las misiones o objetivos de esa venida de Jesús es revelarnos al Padre. Revelarnos al Padre. ¿Quién es Jesús? Es la revelación del Padre que está sentado en el gran trono blanco, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él ha venido a traernos esa verdad que fue oculta y que fue un misterio durante todas las edades pasadas. Claro,
tú y yo hoy en día no lo vemos así. Porque tú y yo nacimos en la era cristiana. Entonces estamos bien acostumbrados o mal acostumbrados, no sé cuál de las dos podría ser, al tema del cristianismo, al tema de Jesús. Y todos los años vemos la Semana Santa y las procesiones, y que murió y que resucitó, y etcétera, etcétera. Y se convirtió el tema del cristianismo en algo tan cotidiano y tan normal, y hemos perdido de vista lo excelso, lo grandioso, lo maravilloso. Es más maravilloso que todo lo maravilloso. Jesucristo es más sublime que todo lo sublime que haya sobre la creación. Es más espectacular que todo lo espectacular junto que usted pueda conocer. Es más amoroso que todo lo amoroso, porque Él no tiene amor, Él es amor. Es más justo que todo lo justo. Es eterno porque es el alfa y estaba en la eternidad primera, y es la omega porque está en la eternidad postrera. Vino a revelarnos la imagen, la sustancia misma de Dios. La deidad de Dios reposa en Él. Pero claro, como hemos venido a la iglesia a buscar un beneficio para mí, porque es que este mes no tengo para el arriendo, entonces voy a buscar al Señor Jesús. Hemos perdido de vista la grandeza de Jesucristo. Y hemos tenido un Cristico así pequeño, como colgado del cuello. Y no es así. Es un Dios grande, precioso, terriblemente poderoso y excelso. Es el Señor que tenemos nosotros. Aleluya. Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Yo se lo leo. Lo tienen todos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice así. Lo tenemos los hermanos del Zoom del medio. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Gloria al Señor. Dice así: nadie puede ver a Dios. ¿Cómo así que nadie puede ver a Dios? ¿Qué nos dice la Escritura? Que Moisés hablaba cara a cara con Dios y que se le apareció en una zarza y que iba en una nube en el día y en una columna de fuego en la noche. Era Dios. Y que le entregó las tablas con los 10 mandamientos y que fueron hechas por su dedo, y que hablaba cara a cara con Dios. Pero aquí dice que nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Aleluya. Cristo es Dios en forma visible. Se va develando el misterio de Jesucristo poco a poco a través de la Escritura. ¿A dónde queremos que la Escritura nos lleve hoy? Con un sermón para Jesús. Es que yo estoy seguro que Jesús es mucho más de lo que tú y yo hemos venido creyendo. Yo a veces pienso que tú y yo tenemos un Cristo pequeñito. Yo a veces siento que lo hemos desplazado de la iglesia y hemos ocupado el lugar de Él. Yo a veces siento que la iglesia y el cristiano quiere cosas buenas y bendiciones para Él gloriarse, y que la gloria sea de Él y que la gente diga: ¡ay, cómo lo bendice Dios! Pero siento que el cristiano no está muchas veces buscando la gloria de Dios. Siento que el cristiano no está buscando la alabanza y la adoración a Jesucristo. Siento que a veces el pueblo de Dios no sabe el Cristo glorioso que tenemos. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación. Repite lo de Juan 1.
y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, y lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Le repito, todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas, y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Este pasaje es absolutamente impresionante. Impresionante. Todo el universo sigue su curso gracias a Él, dice el versículo 17. Yo leía un pasaje en la Escritura donde el apóstol Pablo decía, yo preso de Cristo, por amor al Evangelio. Siempre tenía ese tipo de saludos o salutaciones, y alguien leía un comentario y alguien decía, preso de Cristo no era preso de César, no era Roma el que lo tenía preso. Siempre que predicaba, entonces se levantaban los judíos y el Sanedrín y lo acusaban de sedición y rebelión, y lo acusaban ante Roma, y Roma lo metía a la cárcel y mantenía preso. Pero él dice preso de Jesucristo. Cuando yo veo que él dice preso de Jesucristo, el hombre sabía que el que tenía el control del asunto era Jesucristo, y si estaba preso era por Jesucristo y en Jesucristo. Y eso dice este pasaje. Todo ha sido creado para Él. Todo el universo sigue su curso gracias a Él. Aquí me quiero detener un segundo y le voy a decir algo profético. Hermano, hermana, todo el universo sigue su curso gracias a Él. Amén. Toda su vida, su familia, su trabajo, cualquier situación que usted tenga, y yo le digo, de parte de la Escritura de Jesucristo y de parte de Jesús, todo el universo sigue su curso gracias a Él. Amén. Por nada estéis afanosos, por favor. Él tiene el control de toda situación. Amén. Él dio comienzo a todo, dice el 18. Y la segunda parte del 18 dice, entonces quiere decir, debido a que Él es todo lo que estamos diciendo que es, entonces Él es el más importante en todo sentido. Eso es coherencia. Si Jesús es todo lo que estamos diciendo que es, y que todo fue hecho por Él y para Él, y que está con Dios y que es Dios, y que es el Logo y que es la palabra, y que nada de lo que existe hubiese sido sin Él, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tremendo Jesús que tenemos de frente? Entonces, Él es el más importante en todo sentido. Amén. Él es el más importante en todo sentido. Y yo le pregunto, ¿Él es el más importante en tu vida? Él es el más importante desde que te levantas hasta que te acuestas. Él es el más importante en la discusión con tu pareja. Él es el más importante en la educación de tus hijos. Él es el más importante en los proyectos que tienes en tu economía futura. Él es el más importante en todo sentido. Y yo te respondo, en caso tal de que Él no sea el más importante en todo sentido,
tú no te has dado cuenta quién es Jesucristo. O quizás has escuchado acerca de Jesucristo en esta predicación de hoy que se llama Sermón para Jesús, pero eres indiferente a lo grandioso y maravilloso de Cristo. Hermano, En esta versión hágame hay el algo favor. especial. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Para ser en todo el primero. ¿Qué versión es? La 60. Internacional. La internacional. Entonces, Él es todo lo que es para ser en todo el primero. Impresionante. Impresionante el Cristo que tenemos, amado hermano. Pero dice que es la cabeza. Es la cabeza. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, que debemos ser dirigidos, como usted dice, por la palabra. Sí. Absolutamente. ¿Lo puedo leer en la 60? Por favor, ¿cuál tienes tú? Gracias, hermana. Gracias, hermano Robert. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí surge una pregunta importante con el texto de nuestro hermano. ¿Tú eres iglesia de Jesucristo? Amén. Cristo es la cabeza tuya. Porque la Escritura dice que Cristo es la iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque tenemos una hermosa corona. Porque tenemos un hermoso Cristo. Porque tenemos un hermoso Señor que dirige a su iglesia. Yo no sé si aún tú siendo parte de la iglesia de Jesucristo, aún tú entendiendo que Jesús es la cabeza, Él es lo más importante en tu vida. Gloria al Señor. Colosenses, yo se lo leo, capítulo 1, verso 25. Ya estamos terminando, por favor. Porque hay 45 minutos de anuncios importantes. Pero primero la palabra. Colosenses 1:25 dice: Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo, que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Gloria al Señor, aleluya. El plan secreto. Dice el 27, para que entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad. Yo creo que nuestro español o nuestro lenguaje se queda corto a veces en describir lo grandioso y lo maravilloso de Jesucristo. Se queda corto. Si se queda corto el lenguaje, a veces se queda corto nuestro entendimiento acerca de la verdad de Cristo y la revelación de Cristo. Y si a veces se queda corto nuestro entendimiento, se queda corta nuestra voluntad, nuestra decisión de hacer todas las cosas para Él y honrarle a Él. Yo me acuerdo un pasaje en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, ya les digo el versículo. Y aquí describe la forma
en que podemos adorar a ese maravilloso Jesucristo. La única forma en la que podemos de verdad, de veras, adorar a ese maravilloso Jesús, grandioso, glorioso, eterno, poderoso, gran yo soy. En el versículo primero del capítulo 12 dice así: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios, esa ofrenda que es su vida. ¿Cuál es la ofrenda? Su vida. No que usted se hace en un altar ni que se sacrifique en un altar. Su vida, su manera de vivir. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Termina diciendo: esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Esta clase de adoración es tan grande, tan maravilloso, tan excelso, tan sublime, tan precioso, que la adoración mínima que usted le puede dar es dedicar toda su vida a Jesucristo. Es tan grande el Señor que tú y yo tenemos, es tan maravilloso. Gloria a Jesucristo. ¿Cómo vamos? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cómo va el enlace? Aleluya, gloria al Señor. Acompáñenme un segundo al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan, capítulo 5, versículo 39. Le dije que íbamos a mover las Biblias para ser rápidos. Juan, capítulo 5, versículo 39 dice así: escudriñen las Escrituras, pasaje muy conocido, porque a ustedes les parece que ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto me recuerda el pasaje que leímos, que los profetas querían saber acerca de Jesús. Esto me recuerda el pasaje de Colosenses donde dice que Él era el secreto guardado. Y esta palabra no solamente el Señor Jesús nos dice que escudriñemos las Escrituras porque en ellas nos parece que está la vida eterna, sino el Señor Jesús les dice a los judíos, a los fariseos, que escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. ¿Cuáles Escrituras? ¿El Nuevo Testamento? Todas las Escrituras. Todas las Escrituras dan testimonio de Jesús. Jesucristo es el centro de toda la Biblia. De principio a fin, de Génesis al Apocalipsis, desde antes del Génesis y del inicio de todas las cosas, desde la eternidad primera hasta la eternidad postrera. Y el Señor tuvo que reunir un testimonio acerca de Jesús en 39 libros, perdónenme, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros de lo que llamamos Nuevo Testamento, para un total de 66 libros que dan testimonio del maravilloso y precioso Jesucristo, el que usted sigue hoy en día. Tuvo que reunir un testimonio en 66 libros, tuvo que usar a 40 autores, tuvo que tomar un tiempo de 1300, 1400 años para que fuera escrito todo esto. Y todo lo que se escribió es la historia de 4000 años de historia del hombre en la antigüedad, y en el Nuevo Testamento
90 años después de Cristo, que es lo que se cree que fue donde se escribió el Apocalipsis por el apóstol Juan, allí en la cárcel, en la isla de Patmos. Eso nos da 1400, 1000 piola de años, pero reúne una cantidad de casi 4000 años de historia que están reunidos en los 66 libros que fueron escritos por los 40 autores. ¿Y qué es lo que dice? Dan testimonio de Jesucristo. Dan testimonio de Jesucristo. Él es el centro de la Biblia. Por Él fueron hechas todas las cosas y para Él. Es una gran figura el Señor. Es una gran figura. No es cualquier figura. No es el Señor apaga-incendios. No es el que se encarga de tus cosas insignificantes. Él permite que todas las cosas tengan un curso, pero es un Señor grandioso. De eso se trata el cristianismo. Se trata de la maravillosa persona de Jesucristo, no de la maravillosa persona. Quizá eres maravilloso para Jesús porque te ama y pagó un precio por ti. Y estoy seguro que el Señor Jesús te va a ayudar en tus debilidades, te va a consolar en tus angustias, te va a suplir en tus necesidades, porque Él es bueno y bondadoso. Pero se trata mucho más que de ti. Se trata mucho más que de ti. Todo esto se trata mucho más que de ti. Se trata de Él. Y no es la gloria para ti. La gloria nuestra como cristianos es la cruz. La gloria nuestra es la gloria de Jesús. De Él es la gloria. Y nos gloriamos de que Él haya muerto y resucitado por nosotros y nos tenga en alta estima. Pero la gloria es de Él. Nada tenemos nosotros de que gloriarnos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces repasemos para terminar. ¿Quién es Jesucristo? Es el Verbo. ¿Quién es Jesucristo? Es la revelación. Y tercero y último, ¿quién es Jesucristo? Es el Señor del Antiguo Testamento. Entre otras, porque faltarían millones de bibliotecas y escritores y miles de millones de predicaciones en todas las épocas y edades para poder al menos describir medianamente quién es la maravillosa persona de Jesús. Pero que hoy el tiempo nos alcance para conocer esos tres aspectos. El Señor del Antiguo Testamento. Acompáñenme por último a 1 Corintios capítulo 10. Y con esta me despido. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4. El que lo tenga, por favor, diga un fuerte amén. Dice así: hermanos, Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice así: hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. ¿Cuál era la roca que iba en la nube? Cristo. ¿Cuál era la roca que iba en la columna de fuego? Cristo.
Cristo. Él es el Señor de la antigüedad. Y cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios, ¿con quién hablaba? Con Cristo. Hermano José, con Cristo. Con Cristo. Pero ¿cómo así? Claro, porque Juan capítulo 1 verso 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios. Qué bonito, ¿cierto, hermano? El Hijo único, quien también es Dios, nos lo ha dado a conocer. Gloria al Señor Jesús. Está en toda la Escritura mostrándonos al Padre. Es uno de los propósitos de la venida de Jesús, era revelarnos al Padre, mostrarnos al Padre en su amor, en su justicia, en su misericordia, en su deseo de salvar a los hombres de la condenación eterna. Se trata de Jesucristo, querido hermano y querida hermana. Se trata de Él. Él es el Señor. Él es el principio. Él está por toda la Escritura. Él está en Abraham. Él está en Isaac cuando fue el padre Abraham a sacrificarlo. Allí estaba Jesús. Él estaba en el huerto del Edén cuando Adán y Eva falló. Y dice la Escritura que el Señor cortó pieles y los cubrió. Cubrió su pecado. Allí estaba Jesús. Estaba en la ofrenda de Abel. Estaba en Noé. Estaba en el arca. Estaba en Moisés. Estaba en la sangre de las puertas del pueblo de Israel en Egipto. Estaba en el desierto. Ahí estaba Jesús. El Jesús que tú sigues hoy, que tú amas hoy sin ver, también estaba allí. Estaba en la nube, en la columna de fuego. Estaba en el maná. Estaba en la ley. Estaba en la roca de Oreb, esa fuente de agua viva, cuando el pueblo estaba sediento y moría de sed. Cuando tú has estado sediento, ¿a dónde has ido? A la fuente de agua viva. Allí estaba Jesús, así como hoy en día también está, para que tú entres y bebas de esa fuente de agua viva. Él ha estado ahí. Él ha estado ahí. Estuvo en Aarón. Estaba en la vara de Aarón. Estaba en el tabernáculo. Estaba en el templo. Estaba en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el atrio, en el lugar de sacrificio. Allí estaba Jesús. El que tú sigues hoy, el que solamente tú te le acercas para pedirle favores. Él es Dios y Señor de todas las edades y de todos los tiempos. Estaba en los panes de la proposición. Estaba en el arca del pacto. Estaba en el maná que estaba en el arca, en la vara, en las tablas. En el propiciatorio. Aquí se dio un sermón completo acerca de la presencia de Jesús en el propiciatorio, acerca de la figura del propiciatorio como figura de Jesús. La Pascua también se habló aquí, era Jesús, era Él, el lugar santo, el lugar santísimo. Estaba en los profetas. Estaba en el agua y en el pan que se le aparecieron al lado de Elías cuando se sentó debajo del árbol y se quería morir. El agua, el pan de vida. Estaba en David. Estaba
en su hijo Salomón. Estaba en David cuando mató a Goliat, allí estaba Jesús. Ese es el Señor que tenemos. Estaba en Jonás, estaba en el altar, estaba en el hijo de la viuda de Sarepta que murió y resucitó. Estaba cuando Elías mata a los 400 profetas de Baal y ofrece el sacrificio en el lugar alto a las 3 de la tarde. Allí estaba Jesús. Estaba en Noé, ya lo dije. Él es el Rey de Gloria. Él es el Dios viviente. Él es el Alfa. Él es la Omega. Él es el Todopoderoso. Estaba allí desde el principio. Y te digo algo, amado hermana Cristina, hermano Marcos, esposa, está aquí. Amén. Está aquí Jesucristo. Está en tu vida el Jesús de gloria. Vive para darte vida eterna y vive en ti. Él es el Señor al que adoramos. Él es el Señor al que exaltamos. Esto se trata de Él. Esto se trata de Jesús. Tu vida desde que naces hasta que mueras se trata de que vivas para Él, para adorarle, para exaltarle. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí, entonces la hallará, dice el Señor. Se trata de Jesús. Se trata de que le adores. Se trata de que le exaltes. Se trata de que ya no vengas a la iglesia para ti. Se trata de que vengas a la iglesia por Él. Se trata de que Cristo no tiene por qué vivir en función tuya. Él es Dios y Señor de todas las edades. Se trata de que tú vivas en función de Él, que es grande y excelso y sublime. Él es el más importante en todo sentido. El cristianismo se trata de Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos, póngase de pie primero, por favor. Vamos a adorar al Señor y agradecerle. Un sermón para Jesús. Un sermón para el que vive para siempre. Cierre allí sus ojos, amado hermano. Desde que naciste hasta hoy, también Él ha estado en ti. Desde que naciste hasta hoy, Él no te ha perdido de vista. Se trata de Jesús, del Rey. Padre, gracias por revelarnos tu maravillosa gracia, tu maravillosa imagen, tu maravillosa esencia. Padre, gracias por mostrarte a través de Jesucristo, quien es Dios, es tu Hijo y es Señor de todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, por revelarnos lo que tú eres, por mostrarnos lo maravilloso que eres, lo grande, lo excelso, lo sublime. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos tenido en poco, te hemos minimizado, te hemos relegado y aún dentro de la iglesia te hemos puesto de lado, Señor, y hemos ocupado tu lugar para llevarnos nosotros la gloria, las bendiciones. Y nos hemos olvidado de exaltarte, Señor, de adorarte. Dios mío, que podamos vivir nuestra vida para ti. Es la única forma de rendirte verdadera adoración. Que podamos entender lo grandioso y lo maravilloso que eres, lo excelso y lo sublime. Señor, ayúdanos a caminar contigo. Señor, ve delante de nosotros, endereza los lugares torcidos. Quebranta puertas de bronce y cerrojos de hierro, haz pedazos, danos los tesoros escondidos y los secretos muy guardados.
Señor, allana el camino. Padre, quita el tropiezo, Señor, del camino de tu pueblo. Oh Señor, podamos entender tu maravillosa esencia, tu grandioso poder, Dios mío, y que podamos vivir en función de ti, Señor grande y poderoso. Que podamos vivir la vida cristiana y que tú seas el centro de la vida cristiana y no nosotros. Nos quitamos de lado, Señor, para que tú tomes el primer lugar. Nos quitamos de lado para reconocer que tú eres la cabeza de la iglesia. Nos quitamos de lado para entender que tú eres lo más importante en todo sentido. Gracias, Padre. Gracias por revelarnos este misterio maravilloso. Gracias por revelarnos este secreto oculto, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos y por ser luz. Gracias por ser luz. Gracias por la oración viva, Señor, lugar de sana doctrina en el que nos has puesto para entender tu palabra, Señor, de una manera sana y limpia. Gracias porque has quitado la venda de los engaños y de la mentira. Gracias porque nos has quitado del trono del egoísmo, de la egolatría, Señor, de la vanagloria. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, maravilloso y excelso Jesucristo. Que nuestra vida entera sea una canción de amor para ti. Gracias, Dios Santo, que las cosas que digamos y las cosas que hagamos, Señor, como dice la canción, sean incienso para ti, Dios amado. Muchas gracias por este tiempo. Te exaltamos, te damos la gloria, la alabanza y la adoración. Alabanzas a tu nombre. Bendito eres para siempre, Alfa y Omega, principio y fin, Señor. Dios de todas las edades, Dios todopoderoso. A ti nos rendimos, Señor, para exaltarte y para adorarte. Delante de ti nos humillaremos cada día, Señor, para reconocer nuestra debilidad y nuestro pecado, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y aleluya. Gloria a Dios.